Shalom. Estamos grabando la clase del día 10 de enero del 2021, que no quedó grabada y ahora la estoy grabando de nuevo. Muy bien, entonces podemos empezar. Capítulo 8 del segundo libro de Shmuel. Dice el primer versículo: y sucedió después de esto, hirió David a los filisteos y los sometió. Y David tomó la brida de la brazada de mano de los filisteos. Después de esto, este capítulo está dedicado a las batallas de David contra los enemigos que tenía a su alrededor. Comienza con una aserción: después de esto, después de haber trasladado el arca a Jerusalén, después de haber intentado comenzar la construcción del templo. Pero no nos dice cuánto tiempo después, ni tampoco si fueron todas las batallas en un tiempo largo o corto. Solo sabemos que en el capítulo 10 fue, según nuestra tradición, en el año 2511, o sea, 20 años después de la conquista de Jerusalén. Por lo tanto, podemos suponer que gran parte de estas batallas fueron en el lapso de estos 20 años. Y aquí dice el primer versículo que David tomó la brida de la brazada. ¿Qué cosa es esta? Dicen los comentaristas que se refiere a la ciudad que tenía las bridas del resto de las ciudades, o sea que era la ciudad más importante de los filisteos. Se trata de la ciudad de Gat, puesto que en el capítulo paralelo, en el libro de Crónicas, capítulo 18, dice que David tomó Gat y sus aldeas de mano de los filisteos. Dice el Midrash que siendo que Yitzhak firmó un pacto con los filisteos, como dice, vimos que está el Señor contigo, y dijimos, haya juramento entre nosotros, ¿qué hizo Yitzhak? Cortó una brazada, o sea, la medida de un brazo, unos 48 centímetros, cortó una brazada de la brida del burro que cabalgaba y se la dio como pacto de juramento, como prueba de este pacto que habían firmado. Y cuando reinó David, quería ir a la tierra de los filisteos para conquistarla. Y no podía a causa del juramento, hasta que tomó la señal del juramento de Yitzhak, como dice nuestro versículo, tomó la brida de la brazada de mano de los filisteos. También a la salida de Egipto dice la Torá que no les guió Dios por el camino de la tierra de los filisteos porque es cercano. ¿Qué es lo cercano? Es cercano aún el juramento de los patriarcas. Vemos de nuevo el tema de los juramentos que hicieron nuestros patriarcas con los filisteos, que luego dificultaron enormemente la conquista del país. El primero lo vimos con el juramento que hizo, con las trabas que tuvimos en la conquista de Jerusalén. En otro lugar del Midrash, en el Shemot Rabba, capítulo 20, continúan los sabios con la explicación de esta brida de los filisteos. Látigo para el caballo y brida para el burro, dice un versículo de Mishle, capítulo 26, un proverbio, libro de los proverbios. Látigo para el caballo es el faraón, y brida para el burro, este era Abimelech, el rey de los filisteos. ¿Cuándo ocurrió esto? Hay un versículo en el libro de Bereshit, capítulo 20, después de que Abimelech hubiera raptado a Sará, la mujer de Abraham, pues entonces recibió un castigo. ¿Cuál fue el castigo? Pues paró el Señor todos los úteros de la casa de Abimelech, o sea, que no podían dar a luz. Las mujeres no podían dar a luz, y el Midrash se extiende en otro lugar diciendo que tampoco podían ir al baño, o sea, no podían hacer ninguna de sus necesidades, ni cortas ni grandes. Y entonces Abimelech empezó a alabarse o a excusarse a sí mismo diciendo, con integridad de mi corazón y limpieza de mis palmas he hecho esto. Aquí está en el capítulo, en el mismo capítulo 20 del Génesis, capítulo, versículo 5. O sea, que al raptar a Sará, cuando raptó a Sará y quiso violarla,
era porque pensaba que era la hermana de Abraham. Y aquí dice, por eso dice, con integridad de mi corazón y limpieza de mis palmas he hecho esto. Por lo tanto, ¿a qué viene este castigo que me has dado? ¿A qué se parece esto? Dice el Midrash, un burro que un hombre lo cabalgaba, vio a un niño en la calle y saltó sobre él y no lo dañó. Empezaron a alabar al burro que saltó sobre el niño sin dañarlo. Les dijo el dueño, por vuestra vida, si no hubiera sido yo que tiré de la brida de su boca, le hubiera dañado. Con esto quieren expresar que la bondad de los filisteos en tiempo de los patriarcas estaba condicionada por la supervisión divina que les impedía causarles daño y les empujaba a firmar pactos con ellos. Es la brida. Tal vez podríamos ver algo en común entre los patriarcas y los filisteos. Los filisteos, que son un pueblo invasor que acaba de llegar, ya que ambos esperaban conquistar las tierras de los cananeos, que eran extremadamente malvados. Porque a los patriarcas les parecía que los filisteos no eran tan malvados como los cananeos y podían hacer pactos con ellos sin tener en cuenta que su comportamiento de los cananeos, de los filisteos, dependía también del grado de moralidad de los hijos de Israel. Con los patriarcas, los filisteos se portaron correctamente, ya que vieron en ellos unas personas íntegras. Pero con la llegada de los hijos de Israel, ya se portaron de un modo diferente. Puesto que había entre los hijos de Israel, había justos, medianos, malvados, y los filisteos no tardaron en causar problemas. Cierto que desde el momento en que atacaron por primera vez ya rompieron el juramento y podía Israel atacarlos y ocupar su territorio, pero no se dieron con fuerzas para ello, así que los filisteos quedaron en la tierra de Israel hasta una época muy tardía, hasta la destrucción del primer templo, sirviendo muchas veces como catalizador del desarrollo espiritual de Israel. De todos modos, al igual que vimos con la conquista de Jerusalén, David toma la iniciativa para terminar con la farsa del juramento que ya ha sido transgredido por los mismos filisteos. De modo que no pueden escudarse más en él para protegerse ante los intentos de conquista de David. La brida estaba en la más importante de las 5 ciudades, como hemos visto, en la ciudad de Gat. Aquí tenemos el mapa con las 5 ciudades de los filisteos: Ashdod, Ashkelon, Azá, Ecrón y Gat. Gat es la única que tenía un rey, la única que el texto bíblico dice que tenía un rey, y allí estaba el mando, la brida del resto de las poblaciones de los filisteos, y de allí la tomó David para poder conquistar la ciudad. Versículo 2. E hirió a Moab, y los midió con el cordel, tendiéndolos en tierra, y midió 2 cordeles para matar, y 1 cordel entero para dejarlos vivir, y fue Moab siervos de David, portadores de tributo. Podemos ver aquí un ejemplo de los muchísimos que hay, en que el verbo está en singular, porque se refiere a la nación Moab, aunque luego a continuación hable de los siervos, de los ciudadanos del país este de Moab, y estos siervos ya están en plural, pero esto no nos molesta, pasa de singular a plural. ¿Qué ocurre aquí con el cordel este? Los midió con cordel. David tiene una cuenta pendiente con los moabitas. Su bisabuela Ruth, que aún estaba viva, era una princesa moabita. Y vimos en el primer libro de Shmuel, capítulo 22, que cuando David huía de Shaul, se refugió junto con sus padres y hermanos en un lugar llamado el Observatorio de Moab. Pero el profeta Gad le dijo que debía regresar. David debía regresar a la tierra de Israel. David pensaba que su familia estaría segura en la tierra de su bisabuela y los dejó allí. Pero el rey de Moab le traicionó, torturó a Ruth y mató a los padres y hermanos de David, salvo uno de sus hermanos que consiguió escapar y se refugió en el palacio del rey
de Amón. La venganza de David fue terrible. Según uno de los comentaristas, consiguió atrapar 3.000 soldados y los diezmó sin misericordia. Lo que el versículo denomina cordeles era, al parecer, un tipo de sorteo, y así es la traducción al arameo, suertes. En lugar de cordeles pone suertes. La técnica fue que preparó 3.000 papeletas, en 1.000 de ellas escribió vivo y las otras 2.000 las dejó en blanco. A quien le salió vivo lo dejó marchar y a los otros 2.000 los tumbó al suelo y los mató de una forma muy poco valerosa, o sea, muy poco honrosa para los moabitas. El resto quedaron como tributarios de David. Veremos mucho más tarde que en tiempos de Ahaziao, rey de Israel, los moabitas se rebelaron y dejaron de pagar el impuesto. Lo extraño es que lo pagaran al rey de Israel y no al rey de Judá, descendiente de David. Esto ya lo veremos cuando lleguemos a este pasaje en el segundo libro de Reyes, capítulo primero, versículo primero. Tampoco está claro si se había apoderado David de todo el reino de Moab o solo de alguna zona fronteriza. Al parecer se había apoderado de todo el lugar. Versículo tercero. E hirió David a Hadadezer ben Rehov, rey de Tzobá, al ir a volver su mano en el río Éufrates. Y le atrapó David 1.700 jinetes y 20.000 hombres de a pie, y desjarretó David toda la carrocería y dejó de ellos 100 carros. ¿Dónde está esta ciudad de Tzobá? Hay una hipótesis de los arqueólogos que la pone en Sadad, en la actual Siria, a unos 47 kilómetros al sudeste de Homs. Se basa en los textos, en los próximos versículos, que conectan a Tzobá con las ciudades de Damasco y con Hamat, que está a unos 45 kilómetros al norte de Homs. Pero tenemos el grave problema de cómo entender la continuación de nuestro versículo, que dice, al ir a volver su mano en el río Éufrates. ¿Qué significa esto? Para entenderlo, debemos investigar quién es el sujeto de la frase. ¿De quién se dice que iba a volver su mano, o sea, a colocar su frontera en el río Éufrates? ¿A quién se refiere? ¿A David o a Hadadezer? Si leemos desde el principio del versículo, estamos hablando de David. La Torá en el libro de Breshit, Génesis capítulo 15, dice que la frontera de Israel estará en el río Éufrates, aunque no estuvieran las fronteras destinadas a la conquista de Josué en el libro de Bemidbar, Números capítulo 34. O sea que es solamente una promesa hecha a nuestros patriarcas para un futuro, que no es un futuro inmediato de la conquista de los hijos de Israel cuando llegan desde Egipto a la tierra de Israel. No es la primera fase, sino que es una fase que vendrá más tarde. Pero ya no es la primera vez que llegamos hasta el Éufrates, puesto que Otniel ben Kenaz, nuestro primer juez en el libro de Shoftim, Jueces capítulo 3, ya subyugó al rey de Mesopotamia. Luego perdimos la soberanía sobre esta zona y ahora David quiere recuperarla. Si esto es así, debemos buscar la ciudad de Tzobá en algún lugar en el trayecto desde Jerusalén en dirección al Éufrates y podría coincidir con la ciudad de Sadad mencionada. Pero el Midrash y los comentaristas se empeñan en que el sujeto de la frase no es David, sino Hadadezer. Él es quien intenta recuperar la zona cercana al Éufrates. Tal vez estaría atacando al imperio asirio que estaba en la alta Mesopotamia. Y David le sale al paso y se lo impide. Según el versículo paralelo en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 18, la batalla tuvo lugar en Hamat. Y aquí podríamos suponer que el rey de Tzobá le sale al paso a David, adelantándose en dirección a Israel, con lo que podríamos ubicar la ciudad de Tzobá más al norte,
porque hay una tradición muy antigua entre los judíos sirios que la ciudad de Tzová es la que conocemos como Alepo o Haleb en árabe. Vemos aquí el mapa. Aquí abajo está Jerusalén a la izquierda. A mitad de camino está Damasco, un poco más arriba, a 40 y pico de kilómetros está Tzová. Otros 40 y pico kilómetros más arriba está Hamad, y donde tuvo lugar la batalla. Y mucho más arriba, Haleb, Alepo, muy cerca del Éufrates. Aquí vemos el Éufrates, una gran presa que tienen aquí en el Éufrates, en parte en Siria y parte en Turquía. Esta suposición de que Tzová está en Haleb se ve reforzada, aunque no es determinante, en el capítulo 10 de nuestro libro, que vemos a continuación, en que Hadadezer trae soldados arameos que estaban al otro lado del río Éufrates para luchar contra el ejército de David. Si se tratara de una ciudad cercana al actual Líbano, a la ciudad de Sadat, que está aquí, resultaría algo extraño que fuera a buscar soldados de un lugar tan lejano. Si se trata de Haleb, pues es más lógico. Y hablando de Alepo, debemos mencionar una joya especial que estuvo en esta ciudad durante muchos siglos. Estoy hablando del llamado Keter Aram Tzová, la corona de Aram Tzová o Códice de Alepo, que es un manuscrito del Tanaj escrito en el año 930, que sirvió de punto de cotejo y verificación para los libros de Tanaj que se escribían. Este libro estuvo guardado en la sinagoga de Alepo hasta que ésta fue incendiada en diciembre de 1947 y el libro desapareció. Solo 10 años más tarde llegó a manos del presidente de Israel, roto y faltándole casi la mitad de las páginas. Llegaron solamente 294 de un total de unas 491 del libro original. Y esto ocurrió tras una operación secreta organizada por el presidente Yitzhak Ben-Zvi. No se sabe qué pasó exactamente al resto de las páginas. Hay muchas teorías. Actualmente está en Ejal HaSefer, en el Museo de Israel en Jerusalén. Ejal HaSefer, el templo del libro, en el Museo de Israel en Jerusalén. Vimos en el versículo 4 que David le atrapó 1.700 jinetes y desjarretó David a toda la carrocería y dejó de ellos 100 carros. Ya vimos en el libro de Josué, capítulo 11, que al atrapar los caballos del enemigo tenemos un grave dilema. Por una parte, no podemos mantenerlos todos, por la prohibición de la Torá al hablar de las prohibiciones del rey, en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 17, solo no se aumentará caballos. El rey no se aumentará para sí caballos y no devolverá al pueblo a Egipto para aumentar caballos. Pues el Señor ha dicho, no añadiréis a volver por este camino jamás. O sea, que le está prohibido tener más caballos de los estrictamente necesarios para su guardia. Como vemos aquí, que dejó tan solo 100 carros de entre los 1.700 que había atrapado. Tampoco puede dejar los caballos sueltos para que no recaigan en manos del enemigo. Igualmente, le está prohibido matarlos, porque la Torá en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 20, nos prohíbe la destrucción innecesaria de las cosas y peor aún la de los animales que no representan un peligro inminente. Así dice la Torá, cuando sities una ciudad muchos días para luchar contra ella y conquistarla, no destruirás su árbol blandiendo sobre él el hacha, pues de él comerás y no lo talarás. Aquí está la prohibición de no destruir en vano, no estropear las cosas. La única solución que nos queda es desjarretar a los caballos. Hay dos teorías sobre lo que les hacían. El verbo en castellano desjarretar implica que les cortaran los jarretes, el músculo de la pierna, para que no pudieran andar.
Pero el verbo en hebreo no habla de los jarretes, sino de esterilizar al caballo, o sea, hacerle algo para que no pueda cumplir su misión. Y por esto hay comentaristas que dicen que se trataba tan solo de cortarles la pezuña, de modo que no puedan correr, pero sí que podían andar poco a poco y podían seguir alimentándose y viviendo tranquilamente sin correr. Y está claro que cuando dice que desjarretó a toda la carrocería, se refiere a toda la caballería. Al igual que cuando habla de los jinetes, seguramente se refiere a los que iban en carros, como parece en la mayoría de los dibujos de aquellas épocas, en que apenas se ven jinetes montando a caballo, sino solamente en carros. Versículo 5. Y vino Aram de Damasco para ayudar a Hadadezer, rey de Tzobá, e hizo David en Aram, hirió David en Aram a 22.000 hombres. Aram de Damasco. Aram es el nombre de uno de los hijos de Shem, hijo de Noach. Se convierte en padre de una extensa nación que nunca se constituyó en un imperio, sino que se subdivide en Aram Naharaim, o sea, el Aram de Mesopotamia. Naharaim significa, es el dual de río, dos ríos, al igual que en griego, Pótamos significa río y Mesopótamos es lo que hay entre los dos ríos, entre dos ríos. También tenemos Aram Damasco, Aram Tzobá, Aram Bet Rehov, Aram Ma'ajá. Ya encontramos a Aram Naharaim en el libro de Breshit, capítulo 24, en el Génesis 24, como lugar en que se asentó Terach, el padre de Abraham, y en el que vivió su hijo Nahor, abuelo de Rivka y bisabuelo de Rachel y Lea. Y este Aram Naharaim fue el primero que nos atacó en tiempos del primer juez de Israel, Shoftim, capítulo 3, y fue el primer juez, Otniel Ben Kenaz, el que fue y se apoderó luego de aquella zona. Pero luego, al hablar de los arameos en el Tanaj, se referirá principalmente a Aram Damasco, que habitaban en la Siria meridional cerca de esta ciudad de Damasco, aunque en el próximo capítulo 10 nos encontraremos con los subgrupos de Aram Tzobá y Aram Bet Rehov. El profeta Isaías en el capítulo 7 declarará que Damasco es la capital de Aram. Los arameos hablaban un idioma semítico muy parecido al hebreo, al amonita y al moabita. Son todos ellos idiomas semitas. Según el Midrash, cuando se confundieron las lenguas en la Torre de Babel, los arameos se quedaron con la escritura original, pero la lengua deformada, o sea, que no hablaban la lengua, el idioma santo con que fue creado el mundo, pero sí con la escritura original, mientras que Abraham y sus hijos se quedaron con la lengua original, pero la escritura deformada, o sea, un poco tergiversada. Las primeras tablas de la ley, dice el Midrash, fueron escritas por el Creador en la escritura original, que tiene una cosa muy importante, que la Torah oral quedaba insinuada en la Torah escrita. O sea que según la forma de las letras, aquí vemos en la columna de la derecha, que es la escritura original, en la forma de las letras se insinúa la Torah escrita, la Torah oral. Pero estas tablas fueron rotas por Moshe. Las segundas tablas, también escritas por el Creador, fueron escritas ya en la escritura deformada que vemos aquí en la columna de la izquierda y que fue usada durante toda la época del primer templo. Esto es lo que se llama proto-hebreo. Hay quien lo llama la escritura fenicia, que usaban el mismo tipo de escritura. Durante el exilio de Babilonia, el profeta Ezra unificó la lengua original que ya teníamos con la escritura original que tomó de los arameos.
El arameo empezó a ser usado por los judíos deportados a Babilonia, al parecer solo al final del segundo templo, y llegó su influencia a la tierra de Israel, de modo que los dos Talmudes, el Talmud babilónico y el Talmud de Eretz Israel, fueron ambos escritos en este idioma con significantes diferencias gramaticales entre estos dos idiomas. A pesar de que los dos son arameos, unos más... hay diferencias. Pero fue profusamente usado por los Gaonim y sabios babilónicos hasta hace 1000 años. Y algunas oraciones, como el Kadish, se conservan en este idioma. Los judíos kurdos lo hablaban hasta que emigraron a Israel. Solamente los judíos, los no judíos kurdos hablan un idioma mongólico, turkmeno, pero los judíos kurdos hablaban el arameo. El arameo moderno es bastante diferente del clásico y es usado por los cristianos siríacos del Oriente Medio en sus oraciones, que han sufrido, estos cristianos han sufrido muy duras persecuciones en Siria, Irak y Turquía, aunque hoy en día tienen un interesante renacimiento entre los miles de arameos que emigraron del Oriente Medio a otros continentes. Los árabes cristianos de Israel, aunque hablan el árabe, han conseguido hace menos de 10 años un nuevo estatus nacional de arameos en lugar de árabes para diferenciarse de los árabes musulmanes. Aquí podéis ver en un registro del censo de Israel que esta persona, Shadi Jalul, tiene como nacionalidad el arameo. Es arameo y no es árabe. Esto es algo nuevo. Versículo 6. Y puso David guarniciones en Aram de Damasco, y fue a Aram siervos de David, portadores de tributo. Y salvó el Señor a David por todo lo que iba. Y tomó David los escudos de oro que tenían los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén. Y de Betach y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David bronce en gran cantidad. Y oyó Toi, rey de Hamat, que David había herido a todo el ejército de Hadadezer. Y envió Toi a su hijo Joram al rey David para pedir por su paz, o sea, para saludarle y bendecirlo, porque había luchado contra Hadadezer y lo hirió. Pues hombre de guerras de Toi había sido Hadadezer. O sea que Hadadezer había luchado contra Toi, y ahora que Hadadezer, el ejército de Hadadezer ha desaparecido, ahora Toi está muy agradecido a David. Y en su mano, en mano de este hijo Joram, había objetos de plata y objetos de oro y objetos de bronce. También a ellos consagró el rey David al Señor, con la plata y el oro que había consagrado de todas las gentes que había conquistado, de Aram y de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek, y del botín de Hadadezer ben Rehov, rey de Tzobá. Los tesoros del tabernáculo o del templo tenían dos metas. En primer lugar, los trofeos conseguidos en las guerras de David no se colocaban en el palacio del rey, sino que los guardaban en el tabernáculo o luego en el templo. Y así vimos ya en el primer libro de Shmuel, capítulo 17, que David colocó la espada de Goliat que él había matado, la espada de Goliat la colocó en el tabernáculo. Conocemos costumbres parecidas entre otros pueblos de la antigüedad que dedicaban los objetos de valor a sus dioses, y así se hablaba de los enormes tesoros en el templo de Delfos, etc. Lo que hace David aquí no es tan solo consagrarlos para que queden guardados en el futuro templo, sino que pueden y deben ser usados para la construcción y mantenimiento de este templo. Así habla la Mishnah de los objetos que los hijos de Israel iban dedicando al templo, a los que denominaban Bedek Habait, daños de la casa. Si se trataba de animales aptos para sacrificios, los degollaban como tales sobre el altar.
pero todo lo demás era subastado, de modo que el dueño anterior tenía prioridad, añadiendo un quinto desde fuera, o sea, un 25% a la puja. El quinto este significa que no es, digamos, si tenemos 100 euros, esta quinta parte que hay que añadir según la Torá, no es que dividamos los 100 en 5 partes y entonces una quinta parte son 20 euros, sino que añadimos una cantidad a los 100 que ya tenemos, de modo que la cantidad añadida sea una quinta parte del total. Por lo tanto, si añadimos un 25%, o sea, 25 a los 100 que ya teníamos, entonces estos 25 son una quinta parte del total. Además, podían ofrecerse al templo los valores de personas, según lo estipulado en el capítulo 27 de Vayikra, no solamente de personas, sino también de objetos y de campos y de casas. Cada persona podía consagrar el valor de sí misma al templo o el valor de cualquier otra persona. Según parece, se hacía en ocasiones especiales, como por ejemplo en caso de alguna enfermedad, consagraban el valor pecuniario del enfermo al Bedek Bait, según lo estipulado en la Torá, dependiendo de la edad y del sexo del valorado. Y esto lo consagraban al templo y se quedaba allí en el templo y hacían con ello lo que querían. ¿Qué se hacía con todo este dinero? La Mishnah dice que estaba destinado a las reparaciones del templo, como vemos en el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 12. Y dieron el dinero contado en manos de los que hacían el trabajo, los encargados de la casa del Señor, y lo sacaron para pagar a los carpinteros y a los albañiles que hacían en la casa del Señor y a los arquitectos y canteros y para comprar madera y piedra de cantería para reforzar los daños de la casa del Señor, para todo lo que se gastaba para la casa, para reforzarla. Está claro que lo que hace aquí David es para la construcción en sí del templo, que él mismo quería construir, pero le había sido vedado. Habla del bronce y de los escudos de oro que tomó de los siervos de Hadad-Ezer, junto con lo que fue reuniendo de otras batallas y conquistas. En el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, especifica lo que había preparado. Con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios el oro para el oro, o sea, para las cosas de oro, la plata para la plata, el bronce para el bronce, el hierro para el hierro, las maderas para las maderas, piedras de ónice y de engaste, piedras de esmeralda y bordados, toda piedra preciosa y piedras de mármol en abundancia. Y además, en mi voluntad por la casa de mi Dios, tengo un tesoro de oro y de plata, lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que he preparado para la casa de santidad, 3.000 talentos de oro del oro de Ofir y 7.000 talentos de plata acrisolada para revestir las paredes de los edificios, de oro para el oro y de plata para la plata y para toda la obra en mano de los artesanos. Aquí vemos que detalla un poco lo que había preparado. Para quien le interese saberlo, el talento de la Torá, kikar en hebreo, era de 34 kilos, a diferencia del talento griego que pesaba solamente 26 kilos. Por lo que podemos calcular los 3.000 talentos en 102 toneladas de oro, a unos 50.220 euros el kilo, nos da un fantástico total de 5.122.440.000 euros según el precio actual. Y los 7.000 talentos de plata serían unas 231 toneladas, a 720 euros el kilo nos da 171.421.880 euros. Y esto junto nos da un total de unos 5.000 millones de euros
más de 5.000 millones de euros, que le permite construir un templo de muchísimo lujo y, para compararlo, el más lujoso hotel del mundo, el famoso Burj Al Arab en Dubái, costó menos de una quinta parte. Bueno, hasta aquí la clase de hoy, de este domingo, que no la grabé a tiempo y he tenido que grabarla 2 días más tarde. Hasta aquí la clase de hoy. Shalom, shalom.